Ante la confusión que ha generado la aplicación del nuevo reglamento de extranjería a las personas que son solicitantes de asilo en España, en el sentido de si pueden o no presentar un escrito de desistimiento a su solicitud de protección internacional para solicitar después una residencia española por arraigo, o desde cuándo podrían presentar dicho escrito de desistimiento. Entonces, en este video daremos respuesta a todas estas cuestiones, así como también te contaremos los últimos criterios que se han dictado sobre la siguiente cuestión. ¿El solicitante de asilo puede presentar o no un escrito de desistimiento a su solicitud de protección internacional con la finalidad de solicitar después una residencia española por arraigo? Para responder estas cuestiones, tenemos que mencionar que los requisitos para solicitar una residencia española por arraigo para las personas solicitantes de asilo o de protección internacional parten de la regla general que ha establecido el nuevo reglamento de extranjería, y que consiste que para solicitar una residencia española por arraigo es necesario haber permanecido en territorio español durante al menos 2 años continuos. Pero en el caso de las personas que son solicitantes de asilo, su permanencia en territorio español no será computado mientras dure el estudio de su solicitud de protección internacional por parte del órgano competente, hasta que se dicte una resolución firme, ya sea en vía administrativa o se dicte una resolución firme en vía judicial. Por lo tanto, las personas solicitantes de asilo deberán esperar que se dicte o que se notifique una resolución de denegación, una resolución de inadmisión, o se determine el archivo de las actuaciones dentro del proceso de protección internacional. Por lo tanto, no pueden presentar una solicitud de desistimiento hasta que no se emita dicha resolución. Una vez que se dicte o se notifique dicha resolución, las personas deberán esperar un plazo de 6 meses para presentar una solicitud de residencia española por arraigo ante la Oficina de Extranjería de España. El plazo de 6 meses que hemos mencionado es un plazo especial que ha establecido el nuevo reglamento de extranjería y se aplica a las personas que tienen un proceso de asilo o de protección internacional denegatorio.
y en consecuencia no se les va a aplicar el plazo de 2 años continuos en territorio español para solicitar una residencia española por arraigo, que se exige en otros casos. Ahora, vamos al siguiente caso. Se solicitó asilo y ya se emitió una resolución denegatoria. Y las personas han presentado un recurso de reposición, ya sea en vía administrativa, o han presentado un recurso contencioso administrativo en vía judicial, pueden o no pueden presentar un escrito de desistimiento a dicha solicitud de asilo para poder solicitar después una residencia española por arraigo. En este caso, si las personas solicitaron asilo, ya se dictó o ya se notificó una resolución de denegación, las personas habían presentado un recurso de reposición o un recurso contencioso administrativo ante la denegación de su solicitud de protección internacional, pero ya cambiaron de opinión y ya no están interesadas en seguir con dicho trámite y ahora prefieren solicitar una residencia española por arraigo, entonces en este caso sí pueden presentar un escrito de desistimiento del recurso de reposición o un escrito de desistimiento del recurso contencioso administrativo para que el trámite de asilo concluya y así poder solicitar después una residencia española por arraigo. Pero una vez que presenten dicho escrito de desistimiento al proceso de asilo, deben esperar un plazo de 6 meses más para poder ir a la oficina de extranjería en España para solicitar el arraigo. En conclusión, las personas solicitantes de asilo no pueden presentar un escrito de desistimiento a su solicitud de protección internacional mientras dure el estudio de su expediente en primera instancia. Y una vez que se ha dictado una resolución de denegación o una resolución de inadmisión o simplemente se determinó el archivamiento de las actuaciones, entonces sí podrían presentar una solicitud de residencia española por arraigo, pero no pueden hacerlo de forma inmediata, sino que deben esperar un plazo de 6 meses más para poder recién acudir a las oficinas de extranjería para solicitar la residencia española por arraigo. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema, por favor, ponte en contacto con el despacho jurídico Ciesari y Asociados visitando nuestra página web que es www.ciesari.com y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa, dale like, compártelo y si lo deseas, suscríbete a este canal de YouTube llamado Permiso Residencia España. Gracias.